Saludos desde Italia, desde el santuario del Padre Pío en San Giovanni Rotondo, donde el Padre Pío ejerció su apostolado, su ministerio como sacerdote. No fue aquí donde él nació, sino a unas 2 horas de aquí, en Pietrelcina, 2 horas manejando. Pero aquí en San Giovanni Rotondo es donde va a ejercer su apostolado. Recuerden que no se llamó Pío desde el principio, sino que su madre, que era muy devota de San Francisco, lo bautizó con el nombre de Francesco Forgione. Y cuando tenía 15 años, Dios lo llamó a ser fraile, a ser religioso, así que cuando tuvo 24 años se ordenó de sacerdote. En el año 1916 llegó aquí a San Giovanni Rotondo y cuando tenía 29 años recibió las llagas, las 5 llagas que va a llevar por 50 años en su cuerpo. El 20 de septiembre las recibe las llagas y 50 años después, un 20 de septiembre, también desaparecen. A los 3 días muere el Padre Pío. Había llegado aquí 2 años después de que la Primera Guerra Mundial había comenzado, así que él se ofreció a Dios como víctima para el fin de esa guerra. Cuando recibe las llagas un 20 de septiembre, pasado 2 meses, ya en 11 de noviembre se firma el armisticio, el fin de la Primera Guerra Mundial. El Papa Juan Pablo II lo canonizó en el año 2002 y lo puso como modelo para todos nosotros los cristianos. Allá atrás, al lado de la iglesia, se ve una pequeña casita con esas ventanas donde desde allí el Padre Pío saludaba a la gente. Allí está su celda, ya entraremos en algún momento. Para allá también se encuentra un Vía Crucis donde por esas escaleras se puede subir. Y cerca de aquí está, no se ve tapado por los árboles, está el Hospital Solievo de las Oferenza que él ha fundado. Sigamos recorriendo. Bueno, aquí tenemos una vista satelital del santuario y su predio. Por ejemplo, ahí está el Hospital Allievo de las Oferenza. Luego está la iglesia que se construyó en la época del Padre Pío, la pequeñita, y después también el convento. Y luego el santuario moderno, que se ha construido recientemente. El Padre Pío no solamente vivió una vida interior ejemplar, sino que Dios quiso también adornarlo con muchos dones extraordinarios, para bien nuestro. Por eso se llaman carismas, que no son tanto para el bien de la persona que los recibe, sino para la santificación del pueblo. O sea, Dios le dio al Padre Pío tantas gracias especiales, pero para el bien nuestro. Entonces esta es la iglesia, la segunda iglesia que se construyó. Al lado está la iglesia pequeñita donde el Padre Pío comenzó y luego la casa donde viven los frailes. Desde esa ventana él bendecía a la gente cuando le habían prohibido recibir gente en un momento de su vida. Así que peregrinos de todo el mundo vienen aquí. Luego uno puede ingresar al museo donde se conservan las cosas que él usó, por ejemplo estas sillas, donde recibía a la gente, donde conversaba con los frailes. Podemos ver este cáliz que él usó para celebrar la misa, estas vinajeras que él también usó, esta custodia donde se pone el Santísimo Sacramento usada por el Padre Pío. Aquí está la celda de él, está cubierta con un vidrio, pero aquí está la pequeña habitación donde él vivió, donde él rezó, descansaba, cuando el diablo lo dejaba porque le daba tantos golpes muchas noches para que no durmiese bien y luego no pudiese trabajar bien. ¿Qué es lo que hace el celular actualmente con los jóvenes? Les quita gran tiempo para que después no rindan, no puedan consagrarse al bien de la comunidad. Aquí está la iglesia donde él rezaba esa hermosa imagen de la Virgen. Y aquí está el crucifijo delante del cual él va a recibir los 5 estigmas, las 5 llagas. Recuerden que el Padre Pío recibió los estigmas en 1916, pero él mismo dice que ya había recibido los estigmas en 1910, pero invisibles. Él ya sentía los dolores de las llagas, pero eran invisibles. Y cuando estaba en este coro, dando gracias a Dios después de la misa, profundamente contemplando a Cristo crucificado, recibió los estigmas en las manos y en los pies visibles.
Este es el hábito con el cual él recibió las llagas, el que estaba vistiendo ese día. Muy bien, continuemos entonces nuestra visita ahora al hospital, alivio del sufrimiento. Allievo de la sofferenza quiso él llamarle. Estamos aquí en el hospital Casa Alivio de la Sofferenza que el Padre Pío inauguró en el año 1956. 40 años después de que él llegó aquí a San Giovanni Rotondo, inauguró este gran hospital que él quería que fuese un lugar donde se ejerciese verdaderamente la caridad, especialmente que los médicos, los enfermeros, no solamente lo hicieran como un oficio, sino como realmente sirviendo a Cristo, que viesen a Cristo en los enfermos, o sea que se diese la doble asistencia que hay que dar, no solamente del cuerpo, sino también del alma. Somos cuerpo y alma, y a un enfermo no se lo puede tratar solamente como si fuese un pedazo de carne, ¿no? Es importante también ofrecerle la sanación del espíritu. Por eso acá los frailes que viven aquí en Pietrelcina siempre atienden a los enfermos, siempre están aquí. Una señora hace poco me comentó que se operó aquí y estaba impresionada del trato hermoso que le dieron, realmente quedó maravillada, ¿no? A pesar de que el Padre Pío se preocupó tanto por los enfermos, él era un hombre muy enfermo toda su vida. Esa fue una de sus cruces que él aceptó con un alma grande, porque él sabía que él llevaba esas enfermedades, como Cristo llevó nuestras enfermedades sobre nosotros, especialmente en la pasión. Un doctor británico, Evans, declaró que para nosotros los médicos el Padre Pío está biológicamente muerto. O sea, debería estar muerto, quieren decir, porque humanamente es imposible vivir como vivió el Padre Pío, que trabajaba sin descanso todos los días y comía tan poco, casi nada. Hasta llegó un momento en que le molestaba comer, pidió permiso para no comer. Y es un hombre que, a pesar de tanto desgaste y tan poco consumir calorías, su cuerpo se sostenía milagrosamente. Por eso la salud del Padre Pío, aunque siempre fue muy resentida, sufrió muchísimo de todo, Dios lo sostuvo en esa enfermedad, para que él pudiera ofrecer todos esos dolores por nosotros. Ya ingresando podemos ver esta hermosa imagen del Padre Pío confesando nombre, que es lo primero que hay que sanar, es el alma del hombre, sanarlo de sus pecados. Y ahí está San Miguel traspasando al demonio, porque los ángeles nos ayudan en esta batalla, aunque sea fiero y cruel nuestro enemigo. Luego hay un hermoso Vía Crucis que se construyó, porque recuerden que el Padre Pío quería que todos nosotros contemplásemos como él la pasión de Cristo, que nos enamorásemos de Cristo, mirándolo en la cruz, acompañándolo en sus sufrimientos de modo especial. Hay que decir que el Padre Pío no es el único estigmatizado. El doctor Imbert Gurbeire contabilizó 321 estigmatizados, casos que él estudió de santos y de no santos. Hay, por ejemplo, 62 santos o beatos que han sido estigmatizados de uno o de otro modo. Por ejemplo, San Francisco de Asís es el primero que recibe las 5 llagas, pero él no era sacerdote, sino diácono. Luego Santa Margarita de Cortona, Santa Clara de Montfalco. Cuando muere se descubre en el corazón de ella la cruz de Cristo, la corona de espinas, incluso los flagelos dentro de su corazón. O sea, ella no recibió los 5 estigmas como el Padre Pío, pero sí fue estigmatizada en su corazón. Santa Rita de Casia, por ejemplo, ella recibió una de las espinas de Cristo en su frente, pero es una espina que se desprendió de la corona de espinas frente a la cual ella rezaba y se le clavó en la frente. Santa Margarita María de Alacoque recibió la corona de espinas ella, pero el caso del Padre Pío es único entre todos estos casos. ¿Por qué? Porque él llevó las llagas por 50 años. 50 años sangrando sin parar. Muy bien, vamos ahora a visitar el santuario moderno, que realmente no es muy hermoso. Ciertamente no tiene belleza estética, aunque le puedan llamar arte moderno. Pero bien, el diablo no deja de luchar contra el Padre Pío aún después de que él haya muerto. Sigue luchando contra nosotros, sus hijos.
Lo hermoso de esto es que es un predio muy grande para recibir muchísima gente. Ahora vamos a escuchar las campanas que suenan llamando a los fieles a misa. Cuando uno ingresa ya a la cripta para visitar la tumba del Padre Pío, se encuentra con estos hermosos mosaicos que nos narran la vida del Padre Pío, pero también la de San Francisco, porque recuerden que el Padre Pío es hijo espiritual de San Francisco. Una cosa muy interesante de San Francisco es que cuando Cristo se le aparece y le imprime las llagas, cuenta el mismo San Francisco, y eso podemos leerlo en las florecillas de San Francisco, se cuenta allí que una vez él se le apareció a un fraile después de muerto y le dijo esto: «Has de saber, hermano carísimo, que estando yo sobre el monte Albernia, todo absorto en la memoria de la pasión de Cristo, durante la aparición seráfica, o sea, del serafín, Cristo se le aparece en modo de un serafín, de un ángel ardiendo en fuego, en amor, fui por él así llagado en mi cuerpo, y entonces me dijo: ¿sabes tú lo que te hice? Te he dado las señales de mi pasión, para que seas mi porta estandarte». Hermosas palabras. Eso es lo que Cristo le pidió a San Francisco, que sea su porta estandarte, o sea, que le recuerde al mundo que Él sufrió por nosotros, que Cristo derramó su sangre, esas heridas que se le hicieron en las manos, con las cuales Él quiso resucitar. Él elige a ciertas personas para que de tanto en tanto le recuerden al mundo que Él ha sufrido no solamente por la gente de hace 2000 años, sino por todos hasta el fin del mundo. Aquí hay otra imagen del Padre Pío cuando Cristo le dice que va a tener que luchar toda su vida contra el demonio que se le aparece en forma horrible y negra. Y Cristo tiene una corona en su mano diciéndole que esa es la corona que se va a ganar si lucha contra Satanás. Aquí lo vemos a San Francisco dormido, cansado de tanto rezar, como dice San Jerónimo, que nos durmamos a la noche, no tanto pegado del celular, sino de leer la palabra de Dios, de meditarla, que caiga nuestra cabeza agotada sobre el libro santo. Ojalá se pudiera decir de muchos de nosotros lo mismo. El Padre Pío celebrando la misa, San Francisco predicando a los pájaros y los hombres que le dan la espalda a San Francisco que no quieren escucharlo, San Francisco rezando, meditando la palabra de Dios y el demonio que lo molesta. Aquí la anunciación, el ángel Gabriel anunciándole a la Virgen. Y miren cómo la Virgen también está como rodeada de la palabra de Dios, porque ella primero meditó la palabra de Dios y así mereció recibirla en su seno, que la misma palabra de Dios, que es el Hijo de Dios, se hiciera carne en ella. El Padre Pío siendo consolado por sus padres, que no sabían lo que le pasaba, por qué sufría tanto. San Miguel dándole al Padre Pío la espada para que luche, espada de la palabra de Dios. Los ángeles siempre nos ayudan, por eso el Padre Pío era tan devoto de San Miguel Arcángel y siempre a los que lo visitaban les decía: ¿por qué no fueron primero al monte Sant'Angelo, allí a visitar el santuario de San Miguel? Y allí los mandaba. La gran devoción del Padre Pío, Cristo crucificado, que tiene que ser también la gran devoción nuestra, porque en el crucifijo se centran todos los misterios de nuestra salvación. Aquí está el Padre Pío, luego de haber sido azotado por el demonio, como tantas veces lo hacía, consolado luego por el Niño Dios. El Padre Pío viviendo la vida fraterna con los frailes. Era un hombre muy alegre, cuentan los frailes, siempre estaba alegre, era bromista y de mucha caridad, porque a veces hay que saber hacer bromas y no ser pesado. Y eso es lo que tienen los santos. No solamente vivían mirando hacia Dios, sino que ese amor que ellos recibían lo volcaban al prójimo. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado de no huir de los hombres, aunque es difícil la convivencia con nuestra familia, con nuestros amigos, pero no hay que apartarse, no hay que aislarse. Me voy a comer solo, aparte, para no meterme en problemas con nadie, para que no me critiquen. Hay que ser valientes y afrontar a nuestros hermanos que también son defectuosos, que se reirán de nosotros, pero son nuestra familia y eso nos lo enseña el Padre Pío.
Aquí el Padre Pío en su escritorio, escribiendo cartas, leyendo cartas para luego responderlas, con los grupos de oración, enseñándole a rezar a las personas. No solamente él era un hombre de oración, sino que quería que todos aprendiésemos a rezar. Aquí está la gente que hace fila constantemente para visitar un momentito el cuerpo del Padre Pío. Aunque le han puesto una pequeña capita de cera sobre el rostro, sin embargo, está todo su cuerpo allí. Se ha conservado intacto. La cantidad de sangre que perdía diariamente el Padre Pío era algo más de una taza. Y el Padre Pío, enfermizo, falto de salud, tachado de tuberculoso, que apenas dormía, comía muy poco, casi nada, que se pasaba muchísimas horas atendiendo gente en el confesionario, y jamás en esos 50 años esas llagas se infectaron o dieron síntomas de cicatrizarse. En fin, los santos no solamente están para servirnos como ejemplo. Si nosotros, que somos débiles, imperfectos, pecadores, estamos tan dispuestos a ayudar a otras personas en su camino a Dios, ¿cuánto más los santos que están en el cielo siempre están dispuestos a ofrecernos su ayuda? Uno de los grandes deseos que tienen los santos es que nosotros cumplamos con la misión que Dios nos ha encomendado a cada uno. Por eso ellos, junto con los ángeles de la guarda, son los mejores compañeros que pudiésemos tener en esta vida. Nunca nos abandonan. Por eso es importante que elijamos 1, 2, 3, 5, 6 santos, que conozcamos bien sus vidas y nos hagamos muy amigos de ellos, de los más que podamos. Cada santo tuvo, sí, una misión especial. ¿Cuál fue la misión del Padre Pío? El cardenal Siri dice esto: en él se ha renovado, en cuanto era posible a quien no es el Hijo de Dios, la pasión de Jesucristo. Esto es todo. Su misión fue renovar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Lo que dijimos antes, lo que le dijo Jesucristo a San Francisco: tú serás mi portaestandarte, o sea, llevarás la pasión de Cristo ante todos los hombres. Dios suscita constantemente en la historia hombres que como su único hijo se crucifiquen para la redención de los pecadores. Y por eso cuando en la historia aparece algún crucificado como el Padre Pío, quiere decir que el pecado de los hombres es grande y que para salvarnos es necesario que alguno vuelva a subir al Calvario y esté allí para sufrir por sus hermanos. No como Salvador, obviamente los santos no son salvadores, ninguno de nosotros es salvador, sino que somos sireneos, nosotros ayudamos a llevar la cruz a Cristo. Por eso el cardenal Corrado Ursí llamaba al Padre Pío el humilde y gran sireneo de Cristo. Esa es nuestra misión, ayudar a Cristo a llevar la cruz, no solamente externamente como lo hizo el sireneo, sino haciéndonos uno con Cristo crucificado, dejándonos nosotros crucificar, subiendo nosotros al Calvario, en la medida que cada uno pueda. Luego desde el convento fuimos a la casa del Padre Pío donde él nació, a 2 horas aproximadamente. Ahí es la casa del Padre Pío, estamos en Pietrelcina. Miren qué hermosa vista tenía el Padre Pío. Es un pueblito, calles estrechas. E qui il mio amico, buonasera, il mio amico Antonio. Luego emprendimos ya el viaje de regreso, unas 4 horas, hasta la abadía de Fossanova, donde actualmente vivo, donde murió Santo Tomás de Aquino, y volvimos dando gracias a la Santísima Virgen, rezando el rosario. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen. San Pío de Pietrelcina, que lleva las heridas en sus manos y costados. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Padre Pío, no te canses de rezar por estos pequeños hijos que batallan sin cesar. Padre Pío, con tu ejemplo de humildad, me enseñaste a ver a Cristo en los demás.